vamos a estar conociendo lo relacionado a la oración gramatical. Para iniciar, vamos a decir básicamente qué es una oración. Y una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. Veamos un par de ejemplos. Si nosotros decimos, mi casa es bonita esta oración no tiene sentido porque no está ordenada. En cambio, si decimos, la casa es muy bonita, claramente estamos expresando algo que tiene sentido y esta oración sí es correcta. Al final de cada oración se escribe un punto, una interrogación o una exclamación. Asimismo, recordemos que las oraciones se escriben con inicial mayúscula. Veamos este ejemplo. Lola tiene 8 años. Tiene es un verbo y en este caso la oración termina con punto. Empieza con mayúscula y termina con punto. Siguiente ejemplo. ¿El caballo corre mucho? La palabra corre es un verbo y esta oración termina con un signo de interrogación. Recordemos que las oraciones que llevan signo de interrogación se llaman oraciones interrogativas. ¿Qué es lo que hacen las oraciones interrogativas? Nos hacen una pregunta, ¿sí? Y también hay otras que terminan con signos de exclamación. Se llaman oraciones exclamativas. Muy bien, continuemos. Y aquí tenemos un esquema. Partes de la oración. Recordemos que estamos estudiando lo relacionado a la oración gramatical. Ok, ¿de qué parte se compone la oración? Se compone de un sujeto y de un predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la parte de la oración que indica quién realiza la acción del verbo. Y el predicado es la parte de la oración que dice lo que realiza el sujeto, ¿sí? Muy bien, y aquí tenemos dos ejemplos. Juan estudia español. ¿Quién es el sujeto acá? Es Juan. ¿Qué es lo que hace Juan? Él estudia español. El siguiente ejemplo. El tren llegó tarde. ¿Quién llegó tarde? El tren. ¿Sí? El tren es nuestro sujeto y el predicado es llegó tarde. Recuerda, la oración comienza con letra mayúscula y termina con punto. O también sabemos que puede terminar con una interrogación o con una exclamación. ¿Y qué es el sujeto? El sujeto indica quién o qué realiza la acción o de quién o qué se dice algo. ¿Y qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. Veamos y aquí tenemos un ejemplo. Seguimos con el ejemplo anterior. Lola tiene 8 años. ¿Quién es el sujeto? Lola. ¿Qué es el predicado o cuál es el predicado? Tiene 8 años. Estas son las dos partes por las que se compone una oración gramatical, de sujeto y de predicado. Pero en relación al sujeto, es decir, de la persona que se habla de nuestra oración, este se divide en dos. Los tipos de sujeto pueden ser un sujeto tácito. Este no aparece en la oración, pero podemos sobreentenderlo. Aquí tenemos 3 ejemplos. Nadamos todos los días. En esta oración no nos dice explícitamente quién es el sujeto, pero se sobreentiende que es nosotros. En la segunda oración, ¿tienes la colección completa? Esta oración no tiene sujeto expreso, ¿sí? No se identifica con exactitud cuál es el sujeto, pero se sobreentiende que es tú. En la siguiente oración,
salieron de compras. De la misma manera, no podemos identificar con claridad quién es el sujeto, pero se sobreentiende y se dice ellos. Ellos salieron de compras. Nosotros nadamos todos los días o tú tienes la colección completa, ¿sí? Ahora veamos el sujeto expreso. El sujeto expreso sí aparece en la oración, sí lo podemos identificar claramente. Entonces, el sujeto tácito no aparece en la oración directamente, en el sujeto expreso sí es fácil de identificar. Ahora veamos. En el sujeto expreso, nosotros podemos encontrar un sujeto simple y podemos encontrar un sujeto completo. En el sujeto simple se refiere a que hay un núcleo, o es decir, un sujeto. En el sujeto compuesto hay más de un núcleo, quiere decir, hay más de dos sujetos. Y veamos con atención algunos ejemplos de oraciones con sujeto simple. El delfín se desliza en el agua. Mis hermanos menores llegaron al viaje. Nosotros regresaremos mañana. Mi casa de campo es hermosa. Analicemos muy bien cuáles son los sujetos en estas oraciones. El delfín se desliza en el agua. La palabra delfín se refiere al sujeto y es un sujeto simple porque solamente hablo de un elemento, de un sujeto. Mis hermanos menores llegaron de viaje. Hermanos, en este caso, es un sujeto simple. Solamente hablo de un elemento. Nosotros regresaremos mañana. Nosotros se refiere únicamente a un sujeto simple. Me refiero solamente a un grupo. Mi casa de campo es hermosa. El sujeto simple es casa. Solo me refiero a este elemento. Ahora veamos el sujeto compuesto. Estas son las siguientes oraciones. El delfín y el tiburón se deslizan en el agua. El sujeto compuesto tiene dos núcleos. ¿Y cuáles son esos dos núcleos? Delfín y tiburón. Hay dos elementos o dos sujetos en mi oración. Mi hermano y mi hermana llegaron de viaje. Hermano y hermana son los dos sujetos que encontramos en la oración y por lo tanto decimos que esa oración tiene sujeto compuesto. Siguiente ejemplo. Mis abuelos y tíos van al campo en vacaciones. Veamos cuáles son los sujetos. Abuelos y, en este caso, tíos. Abuelos, tíos. Son los dos sujetos que encontramos en las oraciones. Entonces, recordando un poquito en relación a lo que hemos visto de los tipos de sujeto. Hay sujeto tácito porque este no aparece en la oración, pero se sobreentiende. El sujeto expreso sí, es aquel que aparece directamente en la oración y que es fácil de identificar. Pero este sujeto puede ser simple, es decir, que hablo de un elemento en la oración, o puede ser compuesto cuando hable de dos elementos o dos sujetos en la oración. Entonces, básicamente, con esto recordamos un poquito de cómo es la estructura de la oración gramatical. Por supuesto, hay más elementos que componen a la oración gramatical, pero específicamente nos vamos a quedar únicamente con esto. Nos vamos a quedar con que la oración, su estructura es, empieza con inicial mayúscula y termina con punto. Y también que se compone de dos partes importantes, el sujeto y el predicado. Y ya decíamos que el sujeto es de la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y el predicado es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? El predicado me indica la acción o el movimiento que está realizando mi sujeto.
Siguiendo con el tema de los elementos de la oración gramatical, sabemos que el sujeto y el predicado son los dos elementos importantes en nuestra oración gramatical. Veamos, y aquí tenemos un ejemplo. La oveja come tarta. ¿Quién come tarta? La oveja. Y por lo tanto, la oveja es mi sujeto. ¿Qué es lo que hace la oveja? Ella come una tarta. Ese es nuestro predicado. Así es como nosotros identificamos directamente los elementos de las oraciones gramaticales, tomando en cuenta siempre que las oraciones gramaticales empiezan con mayúscula y terminan con punto. Ahora tenemos acá un ejercicio y con este ejercicio ustedes van a ir comprendiendo mejor cómo se trabaja el sujeto y el predicado en las oraciones gramaticales. En este extremo yo tengo los sujetos, Lucas, María y yo, los leones, mis compañeros y tú. Y los predicados son carnívoros, estudiamos todos los días, son habladores, recoge siempre la habitación. Ok, veamos y vamos a ir uniendo el sujeto con el predicado. Empecemos aquí. Los leones son carnívoros. Ahí formamos el sujeto con el predicado. Luego vamos. Mis compañeros son habladores, hablan mucho. Lucas, María y yo estudiamos todos los días. Este se había quitado, perdón. Y por último tenemos, tú recoges siempre la habitación. Lo que hemos hecho en este ejercicio básicamente es unir el sujeto con su respectivo predicado. Muy bien. Veamos ahora otro ejercicio más para que podamos ir comprendiendo de la mejor manera cuáles son los elementos de las oraciones gramaticales. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es señalar el sujeto de la oración. Pedro y Cristina desayunan cereales con miel. ¿Quiénes desayunan cereales con miel? Pedro y Cristina. Por lo tanto, ellos son el sujeto. Nosotros vivimos en un pueblo tranquilo. ¿Quiénes viven en un pueblo tranquilo? Nosotros. Ese es el sujeto. La niña pequeña duerme en su cuna. ¿Quién duerme en su cuna? La niña pequeña. Tú tienes un hermano muy travieso. ¿Quién tiene un hermano muy travieso? Tú. Mi maestra explicó la lección. ¿Quién explicó la lección? Mi maestra. Vosotros hacéis dibujos muy originales. ¿Quiénes hacen dibujos muy originales? Vosotros. Este cocinero prepara unas croquetas deliciosas. ¿Quién prepara croquetas deliciosas? Este cocinero. El osito de peluche está roto. ¿Qué está roto o quién está roto? El osito de peluche. Cristóbal trabaja en una fábrica. ¿Quién trabaja en una fábrica? Cristóbal. Pablo ayudó a su hermano. ¿Quién ayudó a su hermano? Pablo. La casa de mi hermana Isabel tiene 2 plantas. ¿Quién tiene 2 plantas? La casa de mi hermana Isabel. Carmen, Álvaro y Luis ganaron un premio importante. ¿Quién ganó un premio importante? Carmen, Álvaro y Luis. Y así básicamente es como nosotros identificamos el sujeto en la oración. Continuemos. Acá tenemos que complementar un predicado adecuado. Ya tenemos los sujetos, pero tenemos que completar con el predicado que nos dan en esta ocasión. Mi vecina. Y nos dan dos opciones. Regamos las plantas por las mañanas o tiene un jardín muy bonito. La que es más adecuada en este caso es
Mi vecina tiene un jardín muy bonito. El siguiente, el hermano de Pablo. El hermano de Pablo, y vamos a ver la opción, ¿trabaja en una oficina o jugaremos al fútbol juntos? La opción más adecuada es trabaja en una oficina. El sujeto y el predicado deben de tener concordancia. Si mi sujeto está en plural, mi predicado tiene que estar en plural. Si mi sujeto está pues en este caso, si mi sujeto está en singular, mi predicado también debe de estar en singular. Sus primos. Ahora veamos cuáles son las opciones. Viven en Madrid o salta muy alto. La opción más adecuada es viven en Madrid. El gato. Veamos cuáles son las opciones. ¿Subiremos a la montaña o está durmiendo? La opción más adecuada es está durmiendo. Por último tenemos tú. Y veamos cuáles son las opciones de predicado. Vas al colegio andando. Nada por las mañanas en la piscina. La opción más correcta es vas al colegio andando. Y así complementamos las oraciones con los predicados. Ahora veamos. En estas situaciones vamos a encontrar el sujeto en cada una de las acciones. María y Susana juegan con la pelota. ¿Cuál es el sujeto? Muy fácil. María y Susana. En la siguiente, ellos saltan a la comba. ¿Quiénes saltan a la comba? Ellos. Ellos es el sujeto. Miguel juega al fútbol por la tarde. ¿Quién juega fútbol por la tarde? Miguel. Miguel es el sujeto. Nosotros hacemos un puzzle juntos. ¿Quiénes hacen un puzzle juntos? Nosotros. Y nosotros es nuestro sujeto. Y básicamente así es como identificamos tanto el sujeto y el predicado. Cuando usted quiere conocer cuál es el sujeto, usted hace esa pregunta. En este caso, María y Susana juegan con la pelota. ¿Quién juega con la pelota? María y Susana. Y cuando identificamos el predicado, hacemos esta pregunta. ¿Qué hace María y Susana? Ellas juegan con la pelota. Y básicamente así es como trabajamos el sujeto y el predicado en las oraciones gramaticales.